Hoy veremos estructuración de viviendas típicas de viviendas unifamiliares y multifamiliares. Una introducción al curso que va a empezar este jueves. Entonces, a los alumnos ya inscritos, que ya tenemos un buen grupo, se les ha enviado estas dos carpetas, ¿no? Viviendas unifamiliares, que son 8 viviendas, y viviendas multifamiliares, que son 8 viviendas también. De esas 8 de cada tipo, los alumnos elegirán uno solo, ¿no? Uno de unifamiliar y uno de multifamiliar. Y con ello van a hacer eso vamos a hacer el diseño total, ¿no? El análisis y diseño sísmico de esas dos edificaciones. Entonces, para lo que es viviendas unifamiliares, pues vamos a ver los 8 tipos en esta pequeña introducción, ¿no? Entonces, la primera vivienda es una vivienda de interés social, ¿no? Es una vivienda de esos proyectos techo propio, ¿no? Donde solamente tienes un área pequeña y puedes construir un piso o máximo 2 pisos, ¿verdad? Entonces, todas las viviendas de techo propio tienen el sistema estructural de albañilería, ¿no? Por acá puedes tener una cochera, un jardín frontal, sala, comedor, cocina, un dormitorio, baño y patio. Posteriormente, por esta parte se le añade una escalera para que vaya al segundo piso. Y ahí estén los demás dormitorios. Pero inicialmente se empieza con un plano de un piso. Entonces, ¿cuál es el sistema estructural ideal para este tipo de viviendas? Obviamente es albañilería. ¿Cómo sabemos que es albañilería? Por la cantidad de muros. Entonces, lo que va a mandar para un diseño de albañilería es la densidad de muros. Con la densidad de muros tú ya prácticamente garantizas y solo verificas si eso cumple o no. Entonces, la densidad de muros simplemente es aplicar la siguiente fórmula. No. ZUS por el número de pisos entre 56, ¿no? Entonces, tu densidad de muros debe ser mayor a este número o a este valor, ¿no? Tu densidad de muros simplemente es tu longitud total de muros por su espesor entre el área en planta. Si tú cumples con esta ecuación o con esta fórmula, prácticamente aseguras que tu diseño va a cumplir a albañilería, ¿no? Después ya se hace la verificación de fuerza cortante y demás. Entonces, para este caso, tenemos que analizar en ambas direcciones, en X y en Y, ¿no? Entonces, lo primero que debemos definir es el sistema estructural. Nosotros ya hemos definido qué es albañilería y lo vamos a verificar con esta simple expresión, ¿no? La longitud de los muros, por ejemplo, en la dirección X podría ser. Acá, por ejemplo, vamos a tener una longitud de 1 metro muy pequeña, ¿no? Entonces, lo recomendable es modificar esto, ¿no? Lo recomendable es, si vas a hacer una ventana, la recomendación es tener los muros más grandes posibles, ¿de acuerdo? Entonces, este ya sería un muro estructural y esta sería tu ventana, ¿de acuerdo? Anteriormente, ¿cómo estaba?
así, ¿no? Entonces, eso no es conveniente, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que explicarle al arquitecto, ¿no? Para que no se vaya a molestar. Entonces, de esta manera ya tenemos un buen muro, ¿no? 1,70 m. Entonces, en una calculadora, tú puedes ir sumando esa distancia. Y pones 1,70 m más, el siguiente muro sería este de acá, ¿no? 2,30 m. Más, esto podrías también fácilmente utilizarlo, ¿no? Como les indiqué, lo recomendable es tener muros los más grandes posibles, ¿no? Esa sería la recomendación para este tipo de edificaciones. Entonces por acá ya tienes 1,15 m, que podrías utilizarlo, aunque la norma indica que no debes utilizar muros menores a 1,20 m, ¿no? Este muro lo vamos a obviar, y si lo obviamos, pues lo dejamos tal como estaba, ¿no? Para no arruinar la arquitectura. Esto también va a ser muy pequeño para considerarlo un muro, así lo unamos. Entonces vamos a tener un muro, dos muros, y el último muro que serían 3 muros. 3,80 m, más 3,80 m, ¿no? En total tenemos 7,80 m de longitud de muro en la dirección X. Entonces esa longitud la colocamos acá, ¿no? 7,80 m, y lo multiplicamos por un espesor. El espesor debe ser el espesor efectivo de la albañilería. Lo recomendable es primero considerar muros de soga, ¿no? Con un espesor, dependiendo de la zona donde vivan. Por ejemplo, en Tacna el espesor de un muro King Kong o de 18 huecos es 0,14 o 14 centímetros, ¿de acuerdo? Y esto lo tenemos que dividir entre el área en planta. Entonces, el área en planta, simplemente hacemos un polígono, ¿de acuerdo? De lo que vamos a considerar como área en planta. Entonces tu área en planta vendría a ser 42 metros. Es chiquitito realmente, ¿no? 42 metros. Esto te va a dar una densidad de muros, ¿de acuerdo? Entonces esto vamos a resolver. Los 7,80 m por el 0,14 entre los 42. Y tenemos una densidad de muro de 0,026. ¿De acuerdo? 0,026. Esa es mi densidad de muros. Esta densidad de muros debe ser mayor que este valor, ¿no? Que esto de acá. ¿Ya? El aislamiento del phaser es lo más recomendable, ¿de acuerdo? Esta parte, este alféizar debe estar aislado, ¿de acuerdo? Debemos colocar columnetas separadas, ¿no? Estas columnetas se diseñan también. Este murito, o este alféizar, o este pretil, se diseña bajo fuerzas perpendiculares al plano, ¿no? O sea, el sismo va a venir perpendicular hacia este muro. Eso también vamos a hacer en el curso. Ahora, no es lo mismo tener un alféizar en el primer piso, que es prácticamente el movimiento del suelo, a tenerlo en el último piso, que serían nuestros parapetos, ¿no? En los últimos niveles, la aceleración del entrepiso es mayor, ¿de acuerdo? Entonces, se va a mover más. Hay que tener mucho cuidado, no le vais a colocar el mismo refuerzo el primer piso que el último piso. Bien, la recomendación es correcta de su compañero, debemos aislarlos al phaser. Entonces vamos a ver si esto es mayor o igual
a esta densidad de muros. Entonces, Z, ustedes ya saben, en zona sísmica es 0.45. Uso, una vivienda es común 1 y un suelo, consideremos un suelo promedio 1.05, ¿no? Un suelo intermedio. Y por el número de niveles que van a ser 2. Esto lo vamos a dividir entre 56 y nos sale 0.017. Entonces, este valor es mayor o igual a 0.017. Entonces, para una vivienda de interés social, como estas, con esos muros bastaría y sobraría, ¿no? Basta y sobra. Ya 3 pisos sería mucho, ¿no? O sea, se supone que una vivienda de interés social es económica, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tú debes hacer es definir tu sistema estructural. Ya hemos definido qué es albañilería, ¿de acuerdo? Lo segundo es definir nuestros muros. ¿Qué muros van a aportar esa resistencia al cortante? Como ya hemos dicho, en la dirección X va a ser este muro y va a ser este muro, ¿de acuerdo? Y también va a ser este muro. Y en la dirección Y vamos a tener mayor longitud de muros. Generalmente esto ocurre en las viviendas, ya que tenemos vecinos a ambos lados, a la izquierda y a la derecha, por lo tanto debemos tapar esa distancia. Entonces, esta longitud ya no sería necesario verificar la densidad de muros en la dirección Y porque ya sería obvio, ¿no? Que cumplimos. Por acá, y si este muro mide más de 1,20 m, también se debe considerar. Bueno, 1,10 m tiene, no lo consideramos, ¿de acuerdo? Sería un simple tabique. Esos serían nuestros muros que aportan la resistencia al cortante o que van a absorber el sismo, ¿de acuerdo? Después de haber hecho esto, tenemos que ver, empezamos, ¿no? Primero el sistema estructural, ¿de acuerdo? Que cumple. Después debemos ver si esta vivienda es regular o irregular, ¿no? ¿Ustedes creen que es irregular? Por acá tenemos esquina entrante, ¿no? ¿Cómo verificamos esquina entrante? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se verifica si una vivienda es esquina entrante? Cuando la relación de sus lados, cuando esta distancia, ¿no? Esta distancia de 3,20 m entre esta distancia de 7, cuando esa distancia de 3,20 m entre el 7 es mayor que el 20%, ¿no? O 0,2. Exacto, la 20% en ambas direcciones a la vez. O sea, también debo medir esta distancia, que es 2,20 m entre esta distancia, ¿no? Que sería 7,05. 2,20 m entre 7,05. ¿De acuerdo? Si esto es mayor a 0,20, si ambos es mayor a 0,20, entonces esta edificación es irregular, ¿no? Irregular. Irregular por esquina entrante. ¿De acuerdo? Y cuando es irregular por esquina entrante, el factor que vamos a utilizar para el análisis R, vamos a tener que modificar por un número, ¿no? El 0,9 lo multiplicamos por el R inicial de la albañilería, que es 3 para un sismo severo. ¿De acuerdo? Todo eso vamos a explicar qué R vamos a utilizar para el análisis, qué R vamos a utilizar para el diseño, qué R se utiliza para la cimentación. ¿De acuerdo? Pero desde ahora les digo que el R para la albañilería sí o sí, el R inicial es 3. ¿De acuerdo?
pero para el análisis se hace un análisis antisismo moderado, ¿no? Entonces, esas cosas ya lo veremos. Por el momento ya sabemos que esta edificación es irregular, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos que es un edificio de albañilería irregular, ¿no? Porque dividimos estos valores, ¿no? 3.2 entre 7, 0.45 es mayor que 0.2. 2.2 entre 7.05, perdón, 2.2 entre 7.05, 0.31, ¿no? Es mayor que 0.2. Ambos son mayores, por lo tanto nuestra edificación es irregular. Ahora, un edificio o una vivienda se permite que sea irregular en una zona 4 o una zona sísmica. Sí, ¿no? Sí se permite. Claro, existen más tipos de irregularidades, pero tienen que verificar cada irregularidad, ¿de acuerdo? Pero a simple vista estamos cumpliendo con todas las regularidades excepto esquina entrante, porque los muros van a continuar. No va a haber irregularidad en altura, no va a haber piso blando, ¿de acuerdo? La masa va a ser parecida, no tenemos sistemas no paralelos. La única irregularidad es esquina entrante, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras ustedes pueden verificar todas las demás irregularidades. Bien. Entonces, una vez definidos los muros, vamos a definir ahora empezando, ¿no? Exacto, se va a ver en detalle el curso cada irregularidad. Una vez que ya tenemos el sistema estructural y sabemos que es irregular, y si eso podemos o no podemos utilizarlo, empezamos con la estructuración. Lo primero que debemos estructurar es la losa. La losa. Vamos a utilizar una losa maciza, una losa aligerada, una losa en una dirección o una losa en dos direcciones. Hay varios tipos de losa. Entonces, a simple vista lo que nos conviene es una losa en una sola dirección y aligerada, ¿no? Porque es barata. Y porque la longitud de los vanos es pequeña, 3,50 metros por acá y 3,05 por allá, ¿no? Entonces sería simplemente apoyada, ¿no? ¿Cuál sería la luz más crítica? Esta parte, ¿no? Esta parte. 3,50 metros. Entonces, para predimensionar una losa, debemos considerar si es simplemente apoyado, si tiene un extremo continuo o si ambos extremos son continuos, ¿no? Entonces, para no verificar deflexiones, el reglamento me dice que para una losa simplemente apoyada, yo debo dividir la luz entre 16. ¿De acuerdo? Nada más. Entonces, mi luz va a ser desde acá hasta acá, ¿no? 3,50 metros. 3,5 entre 16, ¿cuánto me da eso? 0,22, ¿no? 0,22. Ahora, este 0,22 lo podemos redondear a 0,20. Seguramente sí, ¿no? Seguramente sí. Recuerden que en los libros anteriores, recuerden el libro de Blanco, del ingeniero Blanco, nos indicaba que para sobrecargas menores a los 300 kilogramos, se podría predimensionar una losa con la luz entre 25, ¿recuerdan? Ya, pero esto era para este tipo de sobrecargas, ¿no? Era como una recomendación. Entonces nosotros estamos cerca al 20. Si alguien nos pide que verifiquemos, debemos verificar y nos está exigiendo lo que indica el reglamento, ¿no? Si tú no quieres verificar, le pondrías 25. Pero si le pones 20, si te piden, debes verificar, ¿de acuerdo? Y también se va a hacer esa verificación en el curso. ¿Cómo se verifican las deflexiones en losas? ¿Sí? No es simplemente agarrar el programa y ver el desplazamiento o la deflexión elástica. Debemos considerar el agrietamiento del concreto. Eso se verá en el curso. ¿De acuerdo? Pero
por experiencia se podría decir, o por recomendaciones de otros autores, elegiríamos un espesor de 20. ¿De acuerdo? En esta parte ya sería más fácil, ¿no? Porque tenemos continuo en un solo lado, ¿no? Y simplemente elegiríamos el lado más mayor, que sería 3.50, L entre 18,5. Entonces sería 3,5 entre 18,5. Y eso me da 0.19. Entonces esto sí ya lo podemos redondear a 0,20. Y no es necesaria hacer la deflexión o verificar la deflexión en este tramo, ¿no? Acá vamos a hacer de esta manera, ¿no? La losa se va a armar de esta manera. ¿De acuerdo? Siempre se elige la luz menor. Entonces vamos a tener así nuestra losa. Vamos a tener esta losa, toda esta losa, y vamos a tener toda esta losa. Entonces vamos a tener que hacer dos diseños, ¿de acuerdo? Dos diseños de losas. Una losa simplemente apoyada y una losa continua en un lado, ¿no? Acá no sería necesario hacer la verificación de las deflexiones. En este caso sí sería necesario si es que te lo piden, ¿no? Por ahí alguna autoridad, por ejemplo, si tú quieres presentar tu memoria, ¿no? Y alguien te exigiera que hagas la deflexión, porque está bajo su derecho de exigirte porque el reglamento lo indica, debes verificar si esa deflexión cumple con lo permitido. ¿De acuerdo? Todo eso se va a ver en el curso. Bien, entonces de esta manera se estructuraría nuestra vivienda, ¿no? La losa se va a armar en la dirección X. Ahora, esta losa, ¿quién lo va a recibir? Esto, el muro, ¿no? Estos muros van a recibir la carga. Este muro también va a recibir y este muro. Por acá podemos hacer lo siguiente. ¿Quién va a recibir este pedazo de losa, ¿no? Porque es mitad para acá y mitad para allá, ¿no? Entonces, acá debemos poner un elemento que soporte. Lo recomendable es colocar una columna. Quizás una columna de 25 por 25 sería suficiente. ¿De acuerdo? Y por ahí, como esta luz es pequeña, podemos colocar una viga ahora. Entonces podemos colocar una columna más por acá, ¿no? Que resista el peso de la viga. Entonces vamos a colocar una viga acá. Quizás peraltada, ¿no? O quizás, bueno, si acá tenemos un muro, no sería necesario una viga peraltada. Suficiente con una viga chata, ¿no? Una viga chata sería suficiente por la luz. La luz es pequeña. 1,95 m, eso lo divides entre 16 o entre 18,5 y es suficiente 20 centímetros. Por acá tenemos otro muro y sobre este muro podemos colocar una viga chata también, ¿no? Entonces esta viga sería una viga chata. ¿De acuerdo? Entonces así sería. Vamos a tener una viga chata, columna, una viga chata, el muro a la derecha, muro a la izquierda, y de esa manera ya se armaría nuestro edificio, ¿no? Por acá también podemos colocarle una viga que ya se apoya sobre el muro, ¿no? Y no recibe carga, simplemente sería para unir. ¿De acuerdo?
Entonces, por acá también podemos colocar unas vigas chatas, sería suficiente, porque estas vigas no soportan peso, y sobre esa viga podrían ir los alféizers, ¿no? Los tabiques. Entonces ya depende si tú quieres utilizar columnas cuadradas, que es lo más recomendable, ¿no? De 25 por 25 sería suficiente. Exacto, depende, ¿no? Si el acero que tú colocas es de 3 octavos, porque capaz te sale por ahí, también vamos a hacer ese diseño de las vigas. Si el acero que tú colocas es de 3 octavos, con 25 centímetros basta y sobra para que cumpla la longitud de anclaje, ¿de acuerdo? Pero si tu acero te sale media pulgada, ya no estaríamos cumpliendo, ¿no? A menos que lo peraltes. Si tú peraltas, digamos a 30 o 35 centímetros, ya cumplirías para media pulgada, ¿no? Para 5 octavos es 40 centímetros, ¿no? Todo eso depende de tu diámetro de la barra que vas a utilizar para tus vigas. En caso no cumplas, vas a tener que liberar de momentos, ¿no? Y va a estar solamente apoyado. Pero eso no es recomendable, ¿de acuerdo? Lo recomendable es que esté empotrado, ¿no? Entonces, de esta manera se estructura una vivienda, ¿no? Ya hemos estructurado losas, vigas, columnas y muros, ¿de acuerdo? Es una vivienda simple de interés social y rápidamente pueden analizar y diseñar que cumpla todas las normas con, con el curso que vamos a hacer este jueves. Esto lo van a hacer muy rápido, ¿de acuerdo? ¿Alguna consulta de esta vivienda para pasar a la siguiente? Ya, ya. ¿En qué porcentaje podemos considerar si este muro nos aporta rigidez o no, si tiene ventanas, ¿no? Eso era un tema que debí exponer la semana pasada. No sé si ustedes han visto un conversatorio, ¿no? Que hubo y me invitaron. Y parece que no entendí la pregunta y me estaban preguntando eso, ¿no? Mm, bueno, eso lo voy a explicar cuando en la siguiente reunión, ¿ya? Lo voy a buscar y eso vamos a explicarlo. Pero básicamente, si tú quieres utilizar un muro y quieres una ventana, o quieres utilizar este muro y que te sirva, tienes que hacer lo siguiente. Trazas una diagonal, ¿de acuerdo? Trazas una diagonal. Obviamente tu muro tiene una longitud L. Tiene una longitud L y una altura H. ¿Ya? Primero trazas una diagonal y luego trazas la otra diagonal. Luego necesitas el espesor del muro, ¿no? Y trazas un ancho de diagonal, digamos un A. Ese ancho va a ser igual a 4 veces el espesor del muro, ¿no? Si tu muro mide 14, 4 por 14 es 56, ¿no? La mitad sería 28, ¿no? Entonces trazas diagonales paralelas acá y acá. Lo mismo haces de acá y acá. Entonces este ancho de acá es 4 veces el espesor del muro. ¿De acuerdo? Entonces, donde podrías hacer ventanas, realmente, jamás harías una ventana en el medio. O sea, jamás harías, ya, donde no puedes hacer ventana, mejor dicho, donde no debes hacer ventanas, es esta parte. Todo lo que estoy achurando es prohibido que tú hagas una ventana o un hueco o algo, ¿de acuerdo? O pases incluso una tubería. La verdad que esta es la zona más delicada de la albañilería.
Acá es donde se disipa la energía. Si quisieras, podrías hacer un análisis no lineal con este modelo puntal tirante. Toda esta zona no debes hacer ventanas, por ejemplo. O sea, si tú tienes una ventana, digamos, de un baño, tranquilamente podrías hacerla acá. ¿De acuerdo? Pero miren cuánto me sale, ¿no? Es muy pequeña. Por eso generalmente esto pues va a medir 60 por 50. ¿De acuerdo? Entonces ahí tranquilamente puedes considerar toda la rigidez del muro y no le va a pasar nada. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Pero si tú piensas hacer una ventana más grande, esto lo vamos a explicar en la siguiente reunión, digamos así, ¿no? Esa quieres que sea tu ventana, ya lo estás matando a tu muro, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguna otra consulta? Lo del área. Ya, bueno, este video se va a subir, para los que no han entendido muy bien o quisieran volverlo a ver, se va a subir en la página del Facebook, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra consulta para pasar a la siguiente vivienda? Bien. 4 veces T no es el área, 4 veces T es el ancho, ¿de acuerdo? Este ancho. Todo este ancho es A. O le cambiamos de nombre, sino B le ponemos, para que no se confunda con área. ¿De acuerdo? Es ancho. Y obviamente el espesor es el espesor del muro. Es recomendable usar columnas en L, ya que en sistemas de albañilería no se usan columnas peraltadas. Claro, es recomendable utilizar la longitud, el peralte necesario para que, por ejemplo, si tú tienes tu columna, digamos así, ¿no? Y por acá tú tienes una columna de 15 centímetros y por acá tienes de 40 centímetros. Y es el límite, ¿no? Es límite. Por acá termina tu albañilería y por acá termina tu albañilería, ¿no? Es límite. Entonces, el acero de refuerzo, por acá tranquilamente ancla, ¿no? Si este acero es media pulgada, ancla, ¿no? Media pulgada sobrado ancla en 35 centímetros. Pero en esta dirección es muy pequeña, 15 centímetros, ¿no? Entonces, ahí sí debes colocarle una columna en L, ¿no? Obviamente debe cumplir, ¿no? Por ahí, ¿no? Si quieres, puedes ponerle 40 por 40 por 15 de espesor. Si tuvieras vigas de 15 de ancho, ¿no? Eso siempre debe cumplirse, la longitud de anclaje, no se olviden. ¿De acuerdo? Entonces, si no quieres que se vea tu muro o la columna, podrías utilizar columnas de 40 por 40 por 15 de espesor, ¿no? Que es lo mínimo en albañilería en las normas antiguas, ¿no? Antiguamente, eh, la norma de albañilería antigua indicaba que las dimensiones mínimas debe ser un área de 25 por 25, ¿no? Y con eso parece que se han quedado los maestros. O de 15 por 40. ¿Nunca han visto estas columnas típicas? 15 por 40 o 25 por 25, porque el área necesaria era 600 centímetros cuadrados, ¿no? Ese era el área mínima en albañilería, columnas de albañilería, en las normas antiguas. Actualmente ya no se cumple esto, ¿no? Podemos colocar cualquier área que cumpla con con todo el diseño, ¿no?
Si lo sustentamos, podemos utilizar cualquier tipo de color. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos ahora a pasar a otra vivienda un poco más complicada. Unifamiliar también. Esta es una vivienda también de interés social en México. Rápidamente vemos lo mismo, el mismo criterio, ¿no? Bueno, entonces, rápidamente vemos el mismo criterio. Toda esta zona es ducto, ¿no? Es, ¿cómo se llama? Para el jardín. Entonces, rápidamente, acá ya, como ya tenemos práctica, podemos decir que esto va a ser nuestro muro de albañilería, ¿no? Es exactamente la misma tipología. Esto va a ser nuestro muro de albañilería. Ustedes ya saben cómo dimensionar todo esto y todo esto. En esa dirección basta y sobra. En la dirección Y, pues debemos verificar que esto sea mayor a 1,20 m. Esto, una ventana pequeña, también podemos utilizar este muro, y este muro, ¿no? Porque acá tiene su ventana pequeña. Y también este muro. Entonces, ya sería exactamente la misma propuesta de vivienda. Y esto es en México, una vivienda de interés social. La losa la armaríamos en la dirección Y sería suficiente. ¿De acuerdo? No hay mucha complejidad en ese proyecto. Exacto, ese ancho de 4 veces el espesor se encuentra en la norma en el capítulo interacción tabique-porte. ¿Ya? La mínima 1,20 también se encuentra en la norma E070. Bien, este era el conversatorio, bueno, las diapositivas que preparé para el conversatorio del lunes pasado, del 27 de octubre de 2020, la semana pasada. El martes creo que fue, ¿no? Martes. Claro, el martes 27. Y dentro de ese conversatorio se tocó el siguiente tema que consultaba su compañero. Esto, ¿no? De los vanos en muros de albañilería. Entonces, hemos tomado como referencia este ensayo de Singal y Darhesh, ¿no? Sobre muros de albañilería con aberturas, ¿no? Obviamente tienen un muro de reacción o una columna de reacción para hacer este ensayo. Y han medido las curvas histeréticas de este muro estáticas, ¿no? No es dinámico, es estático. O sea, la aplicación de carga es lenta, ¿de acuerdo? Para que no modifique las propiedades de amortiguamiento. Bueno, eso ya son otros temas. Y nos bota un muro de 2 vanos. Tenemos por acá un muro de 2 vanos. El siguiente diagrama histerético. Acá nos indica que tiene alta resistencia y una relativa buena ductilidad. ¿Qué sucedería si yo le hago 2 aberturas a cada vano para colocarle un par de ventanas? Esto, ¿no? Le hago una ventana por aquí y una ventana a la derecha. Y todavía le coloco, ¿cómo se llama estas partes? Dinteles, ¿no? Le coloco un par de dinteles. ¿Ven la diferencia de esta curva con esta curva?
¿no? A pesar de que en el medio tenemos una columna de confinamiento, lo que les indiqué, ha perdido prácticamente toda su resistencia, ¿no? De llegar a 100, ahora a las justas va a llegar a 50 y todavía en el rango no lineal, porque en el rango elástico va a llegar a las justas a 25, a diferencia de antes, que en el rango elástico puede llegar incluso hasta 100, ¿de acuerdo? Entonces, hacerle aberturas perjudica demasiado a un muro. Obviamente se va a agrietar rápidamente, porque 25 no es nada a comparación de 100, ¿no? La cuarta parte. ¿Se entiende por qué no debemos hacer aberturas? Ahora, si tú quisieras tener aberturas en esa disposición, ¿no? Porque podemos hacer, la verdad que si yo tuviera esto, haría mejor una ventana grande y dos muros a los costados, ¿no? O, bueno, si quisieras un espacio, la ventana la pegas a la izquierda y esta ventana a la izquierda y tendríamos, o perdón, esta ventana a la izquierda y esta ventana a la derecha y tendríamos un solo muro, ¿no? Que sería mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces, hay solución para este tipo de casos, pero si quisieras tenerlo exactamente en la misma posición, pues le colocas, como pueden ver, viga, viga y columna y columna y columna, ¿no? Enmarcamiento, prácticamente la han enmarcado toda esta ventana, ¿no? Al enmarcar pueden ver eh, estas curvas histeréticas, ¿no? Están mucho mejor que estas porque miren, al enmarcar alcanzas una mayor resistencia, pero en el rango no lineal. Es decir, igual se va a fisurar tu muro, pero al menos te va a resistir más que antes, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia de esto con esto? ¿Pueden ver cuál es la diferencia? ¿Algún alumno que me diga la diferencia? Exacto, ¿no? El estrangulamiento. ¿Qué indica el estrangulamiento? ¿Ven esta área? Si ustedes hacen un envolvente, ¿de acuerdo? Hacen la envolvente de todo este gráfico y hallan el área, eso se llama disipación de energía. Mientras más área tenga, mayor energía vas a disipar. ¿Qué sucede acá? Que tu área es menor, no vas a disipar. Y acá, a pesar de que tienes una relativa buena resistencia en el rango no lineal, vas a disipar poca energía y tu falla va a ser frágil. Miren este angostamiento. Esto ocurre generalmente en concreto armado cuando tenemos demasiada carga axial o la falla principal es por corte, ¿no? Que es nuestro caso de albañilería, ¿no? Una falla por corte, ¿de acuerdo? Pero es una falla por corte prematura, ¿no? No es controlada. Fácilmente colapsa este muro, ¿no? Tiene poca disipación de energía a diferencia de esto, ¿de acuerdo? Entonces, en muros lo recomendable no es enmarcar, ¿de acuerdo? Es aislar los alféizar o pretiles. Bien, entonces continuemos con otra vivienda. Ya hemos visto esta vivienda que es de interés social. Esta es una vivienda que hicimos en Tiabaya. Tiabaya queda en Arequipa. Simple también, ¿no? Entonces, como ya tenemos práctica, lo vamos a hacer cada vez un poquito más rápido. ¿Cómo identificarían los muros? Rápidamente, ¿no? A partir de acá, ¿no? Porque hasta acá va a estar, todo esto va a ser vacío, ¿no? Cuando tengan vacíos, deben aislar los muros que, por ejemplo, acá, ¿no? Hacerle unas pequeñas juntas de 2.5 centímetros y todo esto sería un cerco, ¿no? Cerco, ¿de acuerdo? Porque todo esto es vacío. Entonces acá se le coloca unas columnetas separadas de mi muro, ¿no?
una columneta separada de mi muro. Y estas columnetas se diseñan bajo cargas perpendiculares al plano, ¿no? Porque debemos ver cuántas columnetas serán necesarias colocar. Tal vez bastan con 2 o con una más en el medio, ¿no? Tienes que verificar eso. ¿De acuerdo? Y por acá también. Todo esto es hueco, vacío. Puedes ver los siguientes niveles, es vacío. Tendrá esbeltez en el plano, la longitud, ¿no? En albañilería la máxima, no. También he publicado un artículo, bueno, en albañilería, en la norma actual, nos indica lo siguiente: si esto es B y esto es L, L debe ser menor o igual a 4 veces B, ¿no? Esa relación debe cumplirse. Si no se cumple esa relación, ¿qué significa? Que esto va a flexionar, ¿no? Que la losa no va a ser un diafragma rígido. Y si la losa no es un diafragma rígido, no distribuye proporcionalmente la fuerza sísmica proporcional a su rigidez de los muros, ¿no? No lo va a distribuir. Entonces, esta recomendación está en la norma actual, pero esta recomendación ha desaparecido en la propuesta de norma. ¿De acuerdo? Habría que preguntar por qué, ¿no? Después, la siguiente recomendación también sale en la norma, que esto máximo en albañilería debe ser menor a los 25 metros. En albañilería confinada. En albañilería armada debe ser menor a 8 metros, ¿no? Y si es mayor a 25, pues tiene que tener junta, ¿no? Verifiquemos esas cosas acá. ¿Cuánto sería esta longitud de todo este muro? Desde acá hasta acá. Si esto tiene mayor a 25, no, 21. Entonces, tranquilamente podemos construir entero. Después vamos a verificar el ancho y el largo, ¿no? Veamos el ancho. 5,56, luego se va disminuyendo poco a poco, digamos 5,50 que sea el ancho, ¿no? Entonces ahí estamos a las justas, ¿recuerdan la longitud? 5,50 por 4, 22, ¿no? Y el largo era 21. Entonces, estamos dentro de este rango, ¿no? 4 veces la base es 22 y nuestro largo era 21. ¿21 es menor que 22? Sí, ¿no? Entonces, no hay esbeltez. O no, nuestro diafragma podemos considerarlo como diafragma rígido. La siguiente verificación sería esquina entrante. ¿Hay esquina entrante? Como en el caso, nuestro primer caso, que sí era esquina entrante. En este caso no hay esquina entrante, ¿no? Porque esta longitud es 430. 430 entre 21. Ah, no, sí hay. A ver. Estamos al ras, ¿no? 0. Estamos exactitos, 0,20. ¿Lo consideramos esquina entrante o no estamos al límite, ¿no? Podrías considerar para ser un poco conservador, ¿no? Bueno, no tiene 21 exacto, ¿no? Si medimos horizontalmente, tiene 20, 22. Es menor a 21, ¿no? Mm, 435 entre 20, digamos. Sí, tiene esquina entrante. ¿De acuerdo? Entonces sí debemos considerar la esquina entrante. Casi todas las viviendas de albañilería van a tener esquina entrante, ¿no? Porque siempre quieren su ducto. Siempre es necesario su ducto.
Ujú. Si nuestra base o esta longitud es mayor a 4 veces b, ¿qué tienen que hacer? No van a considerar otro tipo de análisis, ¿no? Ya bueno, vamos a ver un poquito nuevo, una novedad, ¿quieren ver? Algo que nunca han escuchado. Bueno, ¿qué sucedería si nuestra longitud es mayor a 4 veces b? ¿Qué sucede? El diafragma es flexible, ¿no? Y si el diafragma es flexible, sucede esto, ¿no? En un sismo, esto va a ocurrir. Y si ocurre esto, nuestro diafragma primeramente ya no tiene tres movimientos, ¿no? X, Y y rotación alrededor del eje Z. Existe tracción y existe compresión en las vigas superior e inferior. ¿De acuerdo? Entonces, esta tracción, ¿qué va a hacer? Vamos a tener que diseñar estas vigas perimetrales o las vigas de nuestra losa. Si tuviéramos nuestra viga, ¿no? Y tenemos refuerzo positivo, digamos, negativo y refuerzo positivo, ¿no? Debemos ver si ese refuerzo es suficiente para que soporte, a la vez que soporta la tracción de los muros, porque la albañilería se diseña por tracción, que esas vigas soporten esta tracción adicional debido al sismo, y eso no lo dice la norma. O sea, no es debida a nuestros muros, ¿no? Porque si yo tengo un muro, y si viene la fuerza sísmica por acá, la viga superior se diseña para tracción, ¿no? Esta viga superior se diseña por tracción. Pero eso es debido al plano del muro. En este caso, aparte que la rigidez ya no es proporcional, o el cortante ya no es proporcional a la rigidez, debemos diseñar esta tracción adicional, ¿de acuerdo? Debido a la flexión de nuestra losa. Pero eso ustedes no lo van a hacer porque es un poco complicado y eso no lo dice la norma, ¿de acuerdo? Esto, si ustedes quieren averiguar, esto se llama diseño sísmico de losas o de diafragmas, diseño sísmico de diafragmas. ¿De acuerdo? Pueden averiguar eso en las investigaciones del ingeniero o del doctor del doctor Miguel Torres Matos o su profesor de él en la UNAM, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre del doctor, pero sí hay investigaciones de diafragmas, ¿no? De la flexibilidad de los diafragmas y cómo se diseñan los elementos, que son las vigas, generalmente. Pero nosotros no vamos a hacer eso. No, vamos a ser más prácticos. Si la longitud es mayor que 4 veces, simplemente le hacemos una junta. ¿De acuerdo? Y se acabó el problema. ¿De acuerdo? Porque hacer el otro ya es un poco más investigación. ¿De acuerdo? No, no es algo práctico. Ustedes para diseño no deben investigar. Ustedes para diseño deben ser prácticos, rápidos. Exacto. El doctor Mario Rodríguez es el que ha hecho que cambie, ¿no? Ese pensamiento. Que debemos diseñar los diafragmas. Pero si tu diafragma es rígido, ya no creo que sería necesario. Digamos este diafragma, no es rígido, o sea, se mueve en X, Y y alrededor de Z. Eso ocurre cuando existe flexibilidad en los diafragmas. Ahí sí debes diseñar las vigas, ¿no? En esos casos. ¿De acuerdo? Por eso tienes que ser lo más práctico posible y seguir las recomendaciones. ¿De acuerdo? Entonces los muros ya saben cuáles son. Es todo esto. Y todo esto, ¿no? O sea, hay demasiada densidad de muros en la dirección X, hasta acá nomás, ¿no?
Ya, esos serían mis muros en la dirección X. Ahora, esta inclinación, ¿ustedes creen que afecte al análisis? Según la norma de 0,30, esta inclinación debe ser 30 grados para que recién afecte y tengas que hacer un análisis en otra dirección. Pero, si esta, ¿cuánto es la pendiente o qué ángulo forma con respecto a horizontal? Este ángulo que forma con respecto a la horizontal es pues 2 grados, no es nada. Pues, ¿no? Entonces, no afecta en nada en el análisis que tú vas a hacer. Obviamente debes modelarlo inclinado, ¿no? Pero no te va a afectar en nada. Y los muros en la otra dirección, digamos amarillo o azul, ¿cuáles serían? Si este muro es mayor a 1,20, pues aporta, ¿no? Y lo recomendable es que sea una placa. Una vez que hayas hecho tu estructuración y tu análisis, después debes verificar torsión en plano, ¿no? Todas esas cosas debemos verificar. Pero lo primero que debes hacer es identificar cuáles son tus... Bueno, acá, como pueden ver, deben modificar, ¿no? Esta ventana se podría mover un poco más. Acá considera una columna peraltada, quizás, para la viga. Ya ustedes van modificando un poco la arquitectura. Traten de no modificar tanto, ¿no? Lo ideal es que no modifiques absolutamente nada, pero si tienes que hacerlo, debes hacerlo. ¿De acuerdo? No, tampoco no van a estar ahí. Si es necesario, deben hacerlo, ¿no? Si pueden, respeten la arquitectura, pero más importante es las normas, ¿no? Esos serían mis muros en la dirección Y. Por densidad de muros para 2 pisos cumpliría. Para 3 quizás no, ¿no? Tendrías que, a ver, ¿cuántos pisos son estos? A 2 pisos, sobra o cumple, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y cómo sería tu losa? ¿Cómo armarían la losa? Recuerden que es simplemente apoyado. Si yo quisiera armar en esta dirección 5 metros, 5 metros, 5, o sea, hay que tener cuidado ahí. 5 entre 16 me sale 31 centímetros. Así que si tú le colocas una losa de 20 centímetros en esta dirección, quizás no se caiga, ¿no? Porque por los factores de seguridad y por... quizás no se caiga, ¿no? Pero se va a deflectar. Definitivamente se va a deflectar. Y lo que es peor, va a vibrar, ¿no? Porque el espesor es muy pequeño. Ahora, puedes hacer una verificación de las deflexiones, pero te aseguro que esto sobrepasa lo que indica la norma, ¿no? Es mucho, ¿no? 30 centímetros con colocar 20 centímetros de losa es mucha la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la mejor solución para la losa? Por acá, a ver, 4 metros 40, 4,50. A ver, aparentemente la mejor solución para la losa es colocar un pórtico, ¿de acuerdo? No se vayan a arriesgar. Entonces, lo más recomendable es colocar un pórtico. En la mitad, obviamente. Ahí y acá, ¿no? Que no afecte la arquitectura, ¿no? Que no afecte los espacios, los anchos mínimos que el arquitecto lo coloca, ¿no? O lo considera. Y una viga acá, ¿no? ¿De acuerdo? Esa sería la solución. Y ahora sí, la losa lo armamos en la otra dirección.
Porque no vas a colocar pues una losa ligera de 30 centímetros para una vivienda unifamiliar, ¿no? Ya sería muy rochoso. ¿Ya? Así, por acá así. Bueno, acá es una escalera, acá podría ser así y así, ¿no? 4,50 metros lo podemos dividir entre 18,5. ¿No? Y nos sale 24. Ahí sí debemos verificar la deflexión, pero ya no está tan rochoso como 30 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la estructuración de esta vivienda. El pórtico no sería otra. El pórtico, este pórtico que estamos colocando solamente va a trabajar para cargas de gravedad, o sea, para soportar la losa. Quien va a trabajar bajo carga sísmica son los muros. Este que puede ser una placa, este que también podría ser una placa, este que es muro de albañilería, este que es muro de albañilería, albañilería y albañilería. Ya va a depender de tu diseño. Esta viga es de concreto armado, peraltada, ¿no? ¿Cuánto le pondrías de peralte? 4,70 lo divides entre 16. ¿No? Podría ser 30 o 40 de peralte. ¿De acuerdo? Entonces debes saber tú reconocer si esta viga trabaja bajo sismo o no trabaja bajo sismo. A simple vista, los momentos por sismos, cuando hagas tu análisis vas a hallar tu diagrama de fuerzas cortantes y diagrama de momentos flectores, ¿no? Por sismo, y no te va a salir. Quien va a aportar más es las cargas de gravedad. Entonces acá haces un simple diseño bajo cargas de gravedad, pero considerando cierta ductilidad. O sea, lo diseñas como si fuera una viga en un sistema de muros estructurales, ¿no? Entonces, ¿vas a verificar deflexiones? No, pues. Si le vas a colocar 30 o 40, ya no verificas deflexiones, ¿de acuerdo? Pero si le vas a colocar una chata, una viga chata, ya serías abusivo, ¿no? ¿Qué tendrías que verificar? Si colocas una viga chata, primero que nada, podrías hacer lo siguiente, ¿no? Digamos el propietario no quiere esa viga peraltada, no la quiere ver. Encima que le has colocado dos columnas, le colocas tremenda viga, ¿no? Entonces no quiere ver. Entonces, si por esta simple expresión me sale ¿cuánto? 30 centímetros, ¿no? Mi viga vale 0,25 por 30. Y tú la quieres hacer chata, ¿no? Entonces, ¿qué ancho debería tener mi viga chata, ¿no? Obviamente. Yo voy a tener una base y un peralte de 20 centímetros. Entonces lo que tenemos que hacer son inercias. Las inercias deben ser iguales como para que la deflexión sea la misma, ¿no? ¿De acuerdo? Por resistencia de materiales, la inercia, si tenemos el mismo módulo de elasticidad, la inercia debe ser igual. Entonces, base por altura, 0,25, por la altura que es 0,3, al cubo, entre 12. ¿No? Esto debe ser igual a la base por 0,2 al cubo entre 12. ¿No? Este 12 se va y tendríamos que, como resultado, una base de mi viga chata igual a 0,25 por 0,3 por 0,3 por 0,3 entre 0,2 entre 0,2 y entre 0,2, ¿no? Una base de 85 centímetros. 90 le ponemos para redondear. Entonces, una viga chata de 90 centímetros es grande, pues es mucho, ¿no? 90 por 20. ¿De acuerdo? Entonces, lo recomendable es una viga peraltada de 30 o 40 centímetros. Si le colocas 30, te va a salir bastante acero. Si le colocas 40, te va a salir un acero moderado, ¿no?
O sea, tranquilamente con varillas de media pulgada podría llegar. Ahora, otra consulta de su compañero es, ¿cómo diseño esta viga? ¿Bajo qué régimen? Entonces, el diseño de los elementos en concreto armado vamos a ponerlo de la siguiente manera. Algunos elementos van a ser dúctiles o alta ductilidad. ¿Ya? Alta ductilidad. Alta. Otros elementos va a ser moderada ductilidad, moderado. Y otros elementos será baja ductilidad. ¿Ya? Este tipo de vigas, ¿cómo lo diseñaríamos? Esta viga. ¿No? Esta viga lo vamos a diseñar como moderada ductilidad. ¿De acuerdo? Con esto. ¿Cuándo se utiliza moderada ductilidad? Cuando tu sistema estructural es albañilería, cuando tu sistema estructural son placas o muros estructurales de concreto armado, ¿de acuerdo? Y cuando tu sistema estructural es dual tipo 1. En esos casos, tú debes utilizar o tú debes hacer un diseño de ductilidad moderada. ¿Ya? Entonces vas a la norma en el capítulo 21 y ahí sale el diseño de vigas para muros de concreto armado o dual tipo 1 o albañilería. ¿De acuerdo? ¿Cuándo haces alta ductilidad? Alta ductilidad es cuando tu sistema estructural es pórticos de concreto armado, pórticos dúctiles de concreto armado. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo haces de baja? Cuando no tiene sismo, ¿no? Cuando no influye el sismo o cuando no hay sismo. ¿De acuerdo? Puede ser en zonas, en zona 1, ¿no? En zona 1 o 2. ¿No? Donde no hay sismos, ya puedes utilizar o puede ser un diseño de baja ductilidad. Exacto. Esa viga de 90 por 20, que su compañero indica que es absurdo, pero podrías utilizarla, más o menos así, ¿no? Se diseñaría de esa manera que les indico, de moderada ductilidad. Pero no es recomendable. Ustedes hagan una viga de 25 por 40. ¿Ya? Y no se va a ver tan fea la arquitectura. Bien, entonces hemos culminado ya con esta vivienda. ¿Alguna consulta? Pasemos a algo más. Bien. Bueno, esta ya es una vivienda un poco más desarrollada, digamos, de albañilería. Pero acá ya hay un detalle, ¿no? Acá ya hay algo interesante. Que en la dirección X vamos a tener este muro. Bueno, acá va a haber un ducto. A ver, sí, es un ducto, así que no se cuenta. Va a ser acá. Va a ser esto. Estas longitudes tienen 1 metro, ¿no? Como les indiqué, lo recomendable es que esto se mueva, ¿no? Puede ser así o para el otro lado. A ver, no recomiendo por el otro lado. Lo recomendable es para acá, ¿no? Y que le pongas una cortina para que el sol no te entre en la cara cuando duermes, ¿no? Entonces, le colocas así. Por acá
Este muro puede ser de cabeza o de soga. De cabeza o de soga, ¿no? Y ya, se acabó. Esa clasificación alta, moderada, eso sale en el ACI, ¿de acuerdo? Pero si lo relacionamos con la norma, debemos utilizar esto, ¿no? La norma te dice pórticos, eso es alta ductilidad. La norma te dice muros, eso es moderada ductilidad. Y la norma también te indica zonas donde no hay sismo, eso es baja ductilidad, ¿de acuerdo? Esto es sistema estructural, recuerden, sistema estructural. Es lo primero que debemos definir. ¿Qué sistema estructural estamos? ¿Ya? Que exista una viga en un sistema estructural de muros, no quiere decir que tú le vas a diseñar con un R de 8, ¿no? Un R igual a 8. El R es del sistema estructural, ¿de acuerdo? Puede haber vigas, puede haber columnas, puede haber placas, pero el R es del sistema estructural. ¿Ya? También vamos a ver eso en el curso. Con qué R diseñamos cada sistema estructural. Bien, acá hay algo interesante. ¿Ustedes qué ven acá? En la dirección Y, al toque, ¿no? Pero en la dirección X, ¿qué es lo que sucede en esta parte? ¿Cuál es el problema? Va a haber esquina entrante. A ver. 4 entre 16. Sí, sí va a haber esquina entrante, ¿no? Ya bueno. Eso es un problema. El segundo problema, ¿cuál es? Que falta densidad en la dirección X para 2 pisos. ¿Ustedes creen que falta densidad de muros? Mm, mm, excentricidad, exacto. Hay excentricidad. ¿Qué significa que hay excentricidad? Que existe torsión. ¿De acuerdo? Existe torsión en planta. Discontinuidad de muros no hay. Por ejemplo, este muro es un tabique, ¿no? Este muro debería estar aislado. ¿De acuerdo? Acá debe estar aislado sobre una viga. Acá lo que hay es torsión en planta, aparte de esquina entrante, ¿no? Como pueden ver, todas las viviendas hasta ahora vistas tienen esquina entrante. Pero acá lo que resalta es la torsión en planta, es lo que resalta a simple vista, ¿no? Muchos muros por acá, ningún muro por acá. Por acá podemos colocarle una placa, ¿no? Como para que salve un poco esa excentricidad. Bien, entonces, obviamente vamos a hacer el análisis y vamos a verificar que tiene excentricidad, o sea, que tiene torsión en planta. Ahora, como es una vivienda, ¿se permite torsión? Sí, ¿no? Pero lo recomendable es que tenga una torsión simple, que no sea extrema. ¿Ya? Y cuando tu distorsión, porque vas a hallar una distorsión, que esa distorsión, la distorsión sea menor o igual al límite de distorsión máxima entre 2. Si esto ocurre, o sea, si a pesar de que tú tienes una torsión, a pesar de que tu sistema estructural o tu edificio tiene torsión en planta, torsión extrema en planta, porque tienes mucha concentración de muros en una parte, pero tu distorsión es menor o igual a la distorsión máxima, que en nuestro caso sería 0,005 o 5 por mil, entre 2, ¿no? Si es menor esa distorsión de este edificio a la distorsión máxima entre 2, entonces ya no se considera torsión en planta. ¿De acuerdo?
Y solamente deberíamos considerar esquina entrante. ¿De acuerdo? Entonces, no porque tenga torsión quiere decir que sea irregular. Debemos verificar esto, la distorsión también. ¿Alguna consulta? También esto sale en la norma E030. Bien, esto ya es más fácil de estructurar, ¿no? Las losas se arman en la dirección X y se acabó el asunto, el problema, ¿no? 430 entre 16. Uy, acá también podemos tener problemas, ¿no? Pero podríamos verificar deflexiones. En la otra dirección tendríamos que generar un pórtico, que parece que se generó, ¿no? Si se genera un pórtico, 365, 370, 370, sí, ¿no? Entonces, acá sucede lo mismo que en el ejemplo anterior. La losa se va a armar en la otra dirección. ¿De acuerdo? En esta dirección se arma la losa y es de 20 centímetros, ¿no? Y tranquilamente funciona todo este edificio. En el conversatorio también se dijo bastante de que los alumnos de pregrado no saben diseñar en albañilería, porque no se les enseña ese curso en las universidades. ¿Eso es cierto? Indicaron que o es curso electivo o simplemente no está en la currícula. Y que los primeros trabajos de todo ingeniero que sale de la universidad es hacer una vivienda, ya sea unifamiliar o multifamiliar. ¿Y cómo van a hacer una vivienda, ya sea de sus familiares, ¿no? Incluso dijeron, si no saben diseñar en albañilería? ¿No? Entonces, es para ellos, no se preocupen, ¿no? Este curso que va a empezar el jueves es ideal, ¿no? La parte práctica de la albañilería la van a dominar, se les va a dar todas las hojas de cálculo elaboradas, simplemente para que la apliquen. No vamos a perder el tiempo haciendo hojas de cálculo, ¿de acuerdo? Son bastantes temas. ¿Eh? Entonces, el curso que se va a dictar contempla primeramente una vivienda unifamiliar de albañilería. Entonces, ya se les envió a los alumnos y por mayoría de voto vamos a ver qué vivienda vamos a diseñar. Entonces, las primeras 4 sesiones, que serían 16 horas, vamos a dedicarnos netamente al análisis y al diseño en albañilería. ¿De acuerdo? Entonces, acá primero vamos a ver el análisis, porque sinceramente para mí, esto es la dificultad de todos los alumnos, el análisis. ¿Cuántos habrán querido hacer un modelo en albañilería? ¿No? ¿Cuántos quisieran hacer un modelo de albañilería y quisieran compararlo con algo, ¿no? Y quisieran decir, este modelo es correcto? ¿Con qué podemos comparar? Con algo que otra persona ha hecho, ¿no? Y que ese modelo, pues, se parezca al mío, ¿no? No va a ser extremadamente igualito al decimal, pero al menos que se parezca, ¿no? ¿Y con qué modelo podemos comparar nuestro modelo? Con el del ingeniero San Bartolomé. ¿Quién es el ingeniero San Bartolomé? El que prácticamente hizo la norma junto al ingeniero Kuhn, ¿no? Entonces también quería hablar eso en el conversatorio, pero
bueno, el doctor habló más de modelos no lineales, ¿no? Entonces, que también es válido, ¿no? ¿Cómo hacer modelos no lineales de albañilería? Pero como este conversatorio era para estudiantes de pregrado, básicamente lo que yo hice es una comparación. Y el tema era el modelo adecuado. ¿Cómo hacer un modelo adecuado? ¿No? Entonces, obviamente tomé una referencia de la guía de análisis de estructuras de mampostería en México, ¿no? Del doctor José Pérez Gavilán, y donde indica lo siguiente, ¿no? Que podemos hacer un modelo de esta es nuestra albañilería con pórticos planos, ¿de acuerdo? O llamadas columnas anchas, con brazos rígidos. Este modelo lo hizo el ingeniero San Bartolomé y tiene un libro. Si ustedes lo leen, es muy bueno, es el mejor libro. Pero el problema es que es un poco complicado, ¿no? Sobre todo de realizarlo exactamente igual y compararlo con tu modelo de elementos finitos, que también es otro modelo, ¿no? Que indica elementos finitos. Pero acá indica que los modelos sencillos, sin mucho detalle, son mejores. He visto modelos que ya todo le meten, ¿no? Creo que hasta las personitas caminando serían capaces de colocar. Después, usar la menor subdivisión de elementos posibles. ¿Por qué no es recomendable subdividir un muro de albañilería? O un muro de concreto armado. ¿Por qué no es recomendable discretizarlo? ¿No? Entonces, él tiene una tesis donde indica por qué no es recomendable. ¿De acuerdo? Exacto, no se mantendrían las secciones planas. Entonces, la mejor recomendación es que ustedes utilicen secciones enteras. Ahora, si quieren discretizar para afinar los elementos finitos y que los esfuerzos sean casi perfectos, deben tener otras consideraciones además, ¿no? Deben tener mucho cuidado. Entonces, el ingeniero San Bartolomé tiene este libro, Ejemplo de aplicación de la norma de 070, y yo, bueno, mi persona tiene un manual práctico de análisis y diseño sísmico de un edificio de albañilería confinada que está basado en este libro, ¿no? Este es el modelo del ingeniero San Bartolomé con pórticos planos y este es el modelo realizado por mi persona en elementos finitos. ¿De acuerdo? ¿En qué momento se tendrían que discretizar? Cuando vas a exportar a tu programa SAFE, ¿no? Para que las presiones se distribuyan y no se concentren como cargas puntuales. Bien, este es un modelo adecuado que cumple con la norma, donde el problema de la albañilería es que el diseño se hace en el plano. No, no puedes hacer un muro intersectado con otro muro. ¿Cómo diseñarías, no? Tú diseñas los muros que tú diseñas es por cada dirección, ¿no? Muros en X, muros en Y. Un muro en L no lo podrías diseñar en albañilería. En concreto armado sí podrías, pero en albañilería no. Un muro en T tampoco. Un muro en H tampoco. ¿De acuerdo? Este tipo de muros que son comunes en las viviendas, ¿tú podrías diseñarlo en albañilería tal como está? No, ¿no? Tienes que hacer un diseño para X y tienes que hacer un diseño para Y. ¿De acuerdo? Pero está conectado, entonces debes considerar el aporte de ese muro. Después, tú tienes columnas de confinamiento que van a elevar la rigidez, ¿no? También debes considerar sección transformada de esas columnas. Y todo debe ser albañilería. Ya, hacer eso con pórticos planos lo indica el ingeniero San Bartolomé en su manual. Ahora, hacer eso con elementos finitos, ¿en qué lugar lo indican? No lo indican, ¿no? Entonces yo hice
un manual práctico donde explico cómo podemos considerar eso. ¿De acuerdo? Obviamente esto lo vamos a hacer en el curso, el análisis correcto, y obviamente también les voy a brindar ese manual, ¿no? Que lo pueden descargar de mi página sin ninguna, que está acá, ¿no? Está acá. Publicaciones, manuales, y dentro de manuales tenemos el manual de albañilería. Este manual que lo hemos hecho en el cuarto curso, creo, que hicimos. Análisis y diseño sísmico de un edificio en albañilería confinada con etapas. Y paso a paso está todo lo que deben hacer. Cómo modelar correctamente una edificación en albañilería y que lo más importante, que los resultados sean coherentes, ¿no? Ustedes traten de hacerlo por su propia cuenta primero y luego comparen con lo que les indico en este manual. Van a ver mucha diferencia, ¿no? Entonces, lo más importante de este modelo son los resultados. Este vendría a ser donde indica ETAPS significa que es el modelo realizado por mi persona y donde indica ejemplo es el modelo del ingeniero San Bartolomé. En lo que son cargas de gravedad, porque el ingeniero lo hace a mano, ¿no? Con hojas de Excel, cuantifica qué carga vertical va a ir para cada muro. Sin embargo, yo lo hago de frente con el programa ETAPS. Y ven la diferencia, ¿no? Hay cierta diferencia, pero no es tanta, ¿no? Hasta 25% llegaría la diferencia. ¿De acuerdo? Tanto en muros en X como en Y. En Y todavía la diferencia es menor. Los cortantes en X y momentos en X. La diferencia no es mucha. Donde mayor diferencia ustedes quizás hayan tenido y hayan tal vez sufrido es el momento. Miren, los momentos son muy parecidos. La diferencia es del 10%, 12%. Y en Y también tenemos cierta diferencia, pero no es tanto. Pero llega hasta el 30% de diferencia. En los cortantes sí estamos muy parecidos. ¿De acuerdo? Pues eso es, se podría decir, lógico, ¿no? Porque son distintas maneras de hacer el análisis. ¿De acuerdo? Y finalmente se hace el diseño, paso a paso, y un pequeño detallado de plano, de la elevación, ¿no? Todo eso lo vamos a hacer de manera rápida y utilizando hojas de cálculo ya elaboradas. No, está bien esa discretización de 1 metro interna que hace. Me refiero a una discretización externa, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando hagan el modelo de albañilería, déjenlo tal como está el ETAPS, ¿no? No le hagan nada. No hagan una discretización externa. ¿De acuerdo? Si ya estaba considerado 1,25 m la discretización interna, déjenlo tal como está. ¿Cuánto cuesta el curso? El curso, que contempla todo este temario de 32 horas, está 220 soles para estudiantes de pregrado y 280 soles para bachilleres y profesionales o ingenieros. Los alumnos EMEC, o sea, alumnos que han llevado ya cursos pasados, van a tener un 10% de descuento. También tienen 10% de descuento si hacen corporativo, ¿no? Que sería de 3 personas a más. ¿De acuerdo? Toda la información está en la página o simplemente se las envío a su correo. Me escriben y se las envío. ¿De acuerdo? Ahora veamos una vivienda multifamiliar. Vamos a ver dos viviendas más o menos
típicas. A ver, una de Tacna, vamos a ver. Ya, este tipo de viviendas es típico. Multifamiliares. Muchas personas quieren, esto sobre todo ocurre en lugares de alta demanda, ¿no? Donde existe avenidas, calles importantes, pasan los buses, ¿no? Y las personas quieren negocio, negocio, negocio y negocio. Eso es algo que está innato en cada peruano, creo, ¿no? Todo el mundo quiere su negocio, su propio, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Tiendas, ¿no? El primer piso, puras tiendas. Obviamente está raro, pero bueno, eso es lo que quiere la arquitectura, ¿no? Vivienda, vivienda, perdón, tienda, 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 4 tiendas en el primer piso y los demás pisos departamento, ¿no? Como si fuera fácil hacer eso. Es muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque el primer piso no tiene rigidez. Entonces tú tienes que darle esa rigidez, si no se va a formar piso blando. Y el piso blando es un modo de falla indeseable. Y el segundo piso tiene muchos tabiques, o sea, el primer piso tampoco tiene peso. Ah, no, el primer piso sí tendría peso porque cuenta la losa, ¿no? La losa es, o sea, encima que tiene más peso, ¿no? Debido a los tabiques, tiene mucho peso. Cantidad de tabiques que no aportan rigidez, aportan peso, ¿no? Y si tú lo conectas, ahí sí aporta rigidez, pero es una falsa rigidez, ¿no? Que te va a provocar muchos problemas. Bien, entonces, en este caso, ¿qué se haría? ¿Qué haríamos primero? Primero, ver qué sistema estructural vamos a utilizar. Albañilería podemos utilizar en la dirección Y, puede ser que sí, ¿no? Porque tampoco es algo seguro. A ver, hay que ver cuántos muros continúan. Lo primero que debes ver en albañilería, o si quisieras usar albañilería, son los muros. ¿Cuántos muros tienes? ¿Ya? Y lo segundo es que ¿cuántos pisos son? A ver, primera planta y luego dice planta típica, ¿no? Pero esto generalmente quieren, si es que no tiene ascensor, no tiene ascensor. Si no tiene ascensor, lo máximo que pueden construir son 4 pisos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? A ver, ¿este muro sirve? No, no, esto es tabique. No sirve. ¿Este muro sirve? Tampoco, tabique. Quizás este muro sirva, pero acá tendríamos 2. Esto quizás, pero se ve medio feo, ¿no? Aunque esto es balcón, o sea, no, esto es tabique, no, no sirve. Y de este lado, todo esto podría servir, ¿no? Desde acá hasta acá. Y de este lado también, ¿no? Puede ser acá. Ya está. Entonces tenemos 4 muros. No hay más en la dirección Y. Ya. Entonces, veamos, ¿no? ¿Qué longitud tiene? Vamos a considerar que esta longitud es la misma. Sería 7 metros. Y esta longitud es 5,10. ¿Ya? Entonces sería 7 por 2. No, a ver. 7 más 5,1 por 2, ¿no? 24,20. Esto lo dividimos entre el área, ¿no? No, esto lo multiplicamos por el espesor, por 0,14, 3,39, y eso lo vamos a dividir entre el área, ¿no? Es un área grande también, o sea que nos va a salir muy poca densidad de muros. Esa sería el área.
180. Entre 180 y miren cuánto nos sale, 0.018. ¿Ustedes creen que eso sirva para 4 pisos? No, no nos va a ayudar. Si lo ponemos de cabeza, el arquitecto se va a enojar y vamos a perder espacio. Entonces acá lo más recomendable son placas de concreto armado. ¿De acuerdo? Poner placas de concreto armado. Entonces descartamos la albañilería, fácilmente se descarta porque no tenemos suficiente cantidad de muros. 0.018 no es prácticamente nada. No es, ¿no? Porque 0.018, ¿no? ¿Contra qué lo tendríamos que comparar? Exacto, si no cumple la densidad de muros, significa que no se puede diseñar en albañilería. ¿Por qué? Porque se fisurarían ante un sismo moderado. Ya, este número 0.018, ¿contra quién lo vas a comparar? 0.018, ¿contra quién lo comparas? Contra el ZUSN entre 56, ¿no? Z 0.45, U1, S 1.05, N 4. Entre 56 me sale 0.038. Esto es recontra menor que 0.038, ¿no? Por lo tanto, no puedes utilizar albañilería. Claro, si fuera de cabeza, de soga quiere decir que el espesor es 14, ¿no? Este es el espesor de soga, 14. Si fuera de cabeza, el espesor sería 24. Un ladrillo de Tacna, 24. ¿No? Entonces, si fuera de cabeza, si digamos que atracan, ¿no? Sería 7 más 5, 10, por 2 y por 0.24. Esto entre 180. Estamos cerca, ¿no? 0.032. No, estamos lejos. No. 0.038 es mucho mayor que 0.032. Así que no vale la pena desperdiciar en ladrillos de cabeza. ¿De acuerdo? Acá prácticamente te está suplicando que lo hagas de placas. Pórticos no. Olvídense los pórticos. ¿De acuerdo? Los pórticos son muy flexibles y tienen que estar recontra diseñados para que cumpla ese R igual a 8. ¿Qué significa R? R es la unión de tres cosas. ¿De acuerdo? Recuérdenlo bien. R significa tres cosas. R significa sobre resistencia. Sobre resistencia. O sea que resiste más de lo que has calculado, ¿no? ¿Qué más significa R? Ductilidad. Mientras mayor sea tu R, quiere decir que es más dúctil. Y la ductilidad es lo más difícil de controlar, ¿no? Y viene lo último, que es redundancia. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto significa R. Y todo esto debe cumplir ese sistema estructural, debe ser recontra dúctil, ductilidad. Y para que sea dúctil debes colocarle un montón de estribos, debes cumplir que la viga sea débil y que la columna sea fuerte. ¿De acuerdo? Así que son muchos requisitos, sinceramente, para pórticos. Entonces, y para el colmo te va a salir secciones gruesas, muy grandes secciones. Entonces, acá lo recomendable son placas de concreto armado. Entonces, una placa podría ser esta,
de 25. Otra placa podría ser acá, ¿no? Esa continuaría todos los pisos, ¿no? Lo recomendable es 4 placas en el centro, ¿no? Que las vigas sean grandes, es lo recomendable, no, que no tengas vigas pequeñas, ¿ya? Esta de acá que sea así, que sea una columna, y que tu viga, digamos que esta sea tu viga, debe ser larga. Si tienes una viga muy corta, va a fallar, ¿de acuerdo? Entonces, esta viga al menos debe ser 4 veces, al menos debe ser 4 veces el peralte, ¿de acuerdo? Si tú le colocas acá un peralte de 40 centímetros, esa viga mínimamente debe tener 1,60 m. Por acá tiene 2,60 m, es suficiente, pero el problema va a estar acá, ¿no? Acá vamos a colocarle una columna, y acá otra columna, ¿no? Y ahora vamos a colocarle una viga, pero esta viga mínimamente debe tener 1,60 m. ¿Tiene 1,60 m? A ver, 1,55 m, ¿no? Entonces, ¿qué harías? Pues te recorre 5 centímetros, ¿no? Para que cumplas. Y listo, ya está. Nadie va a llorar por 5 centímetros. ¿O sí? No, ¿no? Listo. Entonces ya tienes 1,60 m, cumples con lo que indica la norma y puedes realizar el diseño. ¿De acuerdo? Entonces ya tienes 2 placas. Y estas placas pues puedes extenderlas hasta la longitud que tú deseas, ¿no? Puede ser hasta acá. Hasta acá sería lo recomendable, ¿no? Para que acá coloques otra viga y donde se apoye la escalera, y por acá también otra viga donde se apoye la escalera. Por acá otra viga de borde y ya está. Esta parte ya estaría estructurada, ¿no? Y por acá otra viga. ¿De acuerdo? Ahora el descanso de la escalera tendrías que hacerle una viga en el intermedio, ¿no? Una viga en el intermedio para que se apoye la escalera. Quizás con estas 2 placas sean suficientes, pero quizás no. Y mejor, esto no es albañilería, esto es placas de concreto armado, muros estructurales. ¿De acuerdo? Entonces, si quisieras asegurarte, pues, bueno, esto ya va a depender del análisis, ¿no? Si es necesario o no colocar más placas. Pero lo recomendable es que tú tengas 4 placas en cada dirección. 2 placas que te controlen la rigidez y 2 placas que te controlen la torsión, ¿no? Por acá puedes poner una placa y por acá otra placa. Eso es lo recomendable. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos 4 placas y con esas 4 placas basta y sobra. Y en la dirección X, ¿qué sistema estructural sería? Exacto, los tabiques deben estar aislados, correctamente aislados. Entonces, en la dirección X, si tú colocas acá muros de albañilería, te va a provocar una enorme torsión y quizás va a fisurar, ¿no? Entonces, lo recomendable es que coloques también placas. Y de alguna manera,
¿Dónde pondrías la placa? Ahí sí está difícil, ¿no? Colocar una placa en en el primer piso. ¿Dónde colocarías la placa? Está algo complicado colocar una placa, ¿no? Porque si colocas una placa acá, en el segundo piso ya no te va a servir, ¿no? ¿Dónde pondrías la placa? Parece que no se puede colocar placas, ¿no? Pero si tienes columna, a ver, ¿dónde pondrías? Bueno, no se puede. A ver. Acá hay un balcón. No, esto está muy difícil para colocar una placa, ¿no? No se puede. Acá hay un dormitorio, una sala, un hall, una sala, un dormitorio y un dormitorio. No puedes colocar placas acá. Está fregado. ¿Qué? ¿Y cómo se soluciona este problema? Cuéntame. A ver. Obviamente los ejes ya cambiaron. O podrías conservar los mismos ejes. Va a depender. Mm, Bien, pues hay que cambiar acá la arquitectura, básicamente, ¿no? De alguna manera, ¿qué podríamos hacer? ¿Hoy qué? A ver, ¿ustedes qué harían? Pórticos, puede ser, pero si fueran pórticos tendríamos que utilizar, pues lamentablemente, columnas en L y columnas en T, ¿no? Creo que por la arquitectura no se podría muros, ¿ah? Qué raro que no tenga esta solución. A ver. Bueno, acá se hizo, las placas se colocó acá, pero habría que ver si esto es correcto. Se colocó acá, pero acá ya estás fallando, ¿no? Porque la longitud es muy pequeña. 70 es muy pequeño. No, acá no, la solución no sería muros, ¿no? Mm, Acá está el baño. Bueno, la única solución posible sería si cambiamos esto, ¿no? La arquitectura. Y quizás utilicemos 1,60 m, ¿no? Era lo mínimo. Bueno, un poco modificaríamos, pero al menos tendríamos esta placa, ¿no? Ahí sería. Ahí podríamos poner una placa, pero es solo una. Acá otra no alcanzaría, ¿no? Entonces,
Para este proyecto, colocar placas parece no es la solución. En la dirección Y sí, pero en la dirección X creo que lo conveniente son pórticos, ¿no? No queda de otra que colocar pórticos y todas las columnas deberían estar peraltadas en esta dirección, ¿no? Entonces, para este edificio hemos considerado muros estructurales en una dirección y pórticos en la otra, ¿no? Porque ya no se puede, pues, no se puede poner placas, ¿no? Por acá columnas y, y vigas. Entonces, en este proyecto, muros estructurales en la dirección y pórticos dúctiles en la dirección X. ¿De acuerdo? Bien, este proyecto parece que es el más complicado, así que los alumnos que sería interesante desarrollar este proyecto, porque tenemos dos sistemas estructurales distintos, ¿no? Tenemos muros por un lado y pórticos en la otra dirección. Está interesante este proyecto. ¿Tendrán alguna consulta? Puedes colocar tu muro, tu tabique, ¿no? Conectado al pórtico. La respuesta es que si vas a hacerlo, hay varias respuestas, sinceramente. Si vas a hacerlo, tiene que estar estratégicamente colocado. En departamentos puede que sí, ¿no? Porque sería simétrico, ¿de acuerdo? Y segundo, debes hacer la verificación interacción tabique-pórtico. Debes asegurar que ese tabique no se fisure, ¿de acuerdo? Si no se fisura, también podrías colocar. Ah, no suelen aislar, claro, en la práctica no suelen aislar, ¿no? Los tabiques. Pero sí podrías, bueno, hay tres tipos de muros, ¿no? O sea, tres tipos de muros. Están los de albañilería confinada, que es esto, ¿no? Que primero construyes tu muro, después construyes tus columnas, que deben estar integradas con el muro, ¿no? Después construyes tus columnas, y luego construyes tu viga y tu losa, ¿no? Esto es albañilería, alba. Eso es netamente albañilería. El otro sistema es que construyas primero tus columnas, después tu viga y losa, y luego construyas tu muro, pero aislado, ¿no? Dentro de este muro debe tener sus propias columnetas y vigas, ¿no? Esto es lo recomendable, ¿no? Que esté aislado de la estructura, y eso deberíamos colocar en este sistema. Ahora el otro sistema es el puntal interacción tabique-pórtico. Construyes tu pórtico y luego construyes tu muro, pero ese muro no está separado, pero tampoco está confinado. Simplemente funciona como un puntal, ¿no? Si el sismo viene por acá, esto va a haber un puntal acá, ¿no?
y debes verificar que no falle este tabique. Los tabiques debemos aislarlos, ¿no? Lo recomendable es esto, tanto tabiques como el face. Bueno, hasta acá llegó esta pequeña introducción. Ya en el curso vamos a detallar más, ¿no? Todo. Los invito a que lleven el curso, que está muy, muy interesante. Y sobre todo va a ser full práctica, ¿no? Este jueves empieza, ¿de acuerdo? Entonces ya nos estamos viendo. Cuídense mucho. Buenas noches.